tardes, bienvenidos a esta webinar de Semergen en vivo titulada Incontinencia anal, lo que necesita saber el médico de familia. Esta webinar forma parte de una serie de actividades de la Semana de la Incontinencia organizada por la Asociación de Pacientes Asia. Estas actividades comenzaron ayer lunes por la tarde y se suceden hasta el viernes por la tarde. En ellas participamos varias sociedades científicas. Hoy participamos la Sociedad de Médicos de Atención Primaria, Semergen, que aprovecho a dar las gracias a Semergen por ayudarnos en todo este soporte técnico para realizar la webinar. Y informarles que hoy hablaremos de la importancia de la incontinencia anal, de la importancia del abordaje de esta enfermedad desde las consultas de atención primaria, qué debe saber el médico de familia, qué debe saber sobre el suelo pélvico, qué tratamiento realizan las unidades anorrectales, la importancia de las asociaciones de pacientes, y para ello tenemos 4 ponentes excepcionales que a continuación voy a presentar según orden de participación en la webinar. La doctora Elena Pegenaute es médico de familia, trabaja en el Centro de Salud Mar Báltico en Madrid, es miembro del grupo de trabajo de digestivo de Semergen. El doctor Julio del Castillo es jefe de sección de la Unidad de Cirugía de Colon y Recto en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, en Santander, en Cantabria. Marifé Lastra es enfermera estomaterapeuta y de la Unidad del Suelo Pélvico. También trabaja en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, en Santander. Ángels Roca es presidenta de la Asociación de Pacientes Asia. Y por último, yo soy Noelia Fontanillas, voy a moderar esta webinar y soy médico de familia, trabajo en el Centro de Salud de Bezana en Cantabria y soy la coordinadora del grupo de trabajo de digestivo de Semergen. No me voy a extender mucho más, comentaros que podéis hacer preguntas al finalizar las ponencias, tendremos un turno de debate y de preguntas que podéis hacer a lo largo de la webinar en un cuadradito blanco que sale en la parte inferior y que las podéis ir enviando. A continuación, la doctora Elena Pegenaute nos va a hablar del abordaje de la incontinencia anal desde atención primaria. Doctora Pegenaute. Gracias, Noelia. Vamos allá. Vale, pues nada, lo que os comentaba, perdonad lo primero estos primeros minutos de la primera ponencia, que siempre parece que algo sale mal, pero bueno, empezamos ya. Lo que os decía, soy Elena Pegenaute, soy médico de familia y trabajo en el Centro de Salud Mar Báltico. Pasa, por favor. ¿Pasa? Bueno, quería indicaros con esta imagen, y una imagen vale más que 1000 palabras, lo importante que es la incontinencia fecal, no solamente porque afecta muchísimo a la calidad de vida de los pacientes, sino porque supone un impacto también económico y sanitario muy importante. Para que nos hagamos una idea, el gasto por incontinencia fecal puede ser de unos 1.100 euros al año por paciente. Multiplicar eso por 10 y daros cuenta de qué coste económico. Y no solamente coste económico, que no todo es dinero, ¿vale? Sino también, como comentaba, coste sanitario, dado que supone consultas a nivel de atención primaria y, sobre todo, insisto, en la alteración en la calidad de vida del paciente. Pásame, por favor. ¿Qué es lo que quiero contaros? Quiero dar una pincelada sobre qué es la incontinencia fecal, cuáles son sus causas, qué tipos de incontinencia hay, cómo se debe de valorar, con qué se puede tratar, cuándo hay que derivar y un checklist para no olvidarnos de nada. Pasa. Pasa. Bueno, ¿qué es la incontinencia fecal? Pues es la pérdida involuntaria de material fecal en un individuo de al menos 4 años, porque hasta esa edad normalmente no conseguimos una continencia completa, o no todas las personas. Nos vamos a basar en los criterios de Roma 4, en los cuales los síntomas tienen que estar presentes durante 3 meses consecutivos, con un inicio 6 meses antes de la consulta y con una frecuencia de 2 a 4 episodios al mes. Pasa. Pasa, por favor. Bueno, la prevalencia en Europa, la prevalencia global está aproximadamente entre un 7 y un 15%. ¿Pasa?
En Estados Unidos, pues alrededor de un 8,3%, pero pasa otra vez. En los mayores de 65 años puede llegar hasta un 10 o incluso un 50%, pasa, en aquellas personas que están institucionalizadas. Pasa, por favor. Y ahora yo quiero haceros una reflexión a todos los que trabajáis en la clínica y lo que quiero que penséis es esto que yo me planteé cuando me preguntaron o cuando me dijeron de hacer esta charla. Yo tengo un cupo medio de unos 1.700 pacientes con un 20% mayores de 65 años. Realmente, si esa prevalencia que os he comentado es así, en mi consulta hay, tirando por lo bajo, 119 pacientes y por lo alto 255 con incontinencia fecal. Y de mis pacientes mayores de 65 años, entre 34 y 170 pasan. Y yo os pregunto, ¿los tenemos a todos detectados? Yo creo que no. Entonces, es importante, importantísimo, y eso lo voy a repetir durante toda la charla, que nosotros preguntemos, ¿vale? Es imprescindible. ¿Qué factores de riesgo vamos a tener? Pues mirar, en primer lugar va a ser la edad avanzada, que todos conocemos, pásame otra vez, la diarrea, otra, la comorbilidad fundamentalmente diabetes, trastornos neurológicos, la disfunción cognitiva y la otra, por favor, la incontinencia urinaria que se asocia a incontinencia fecal casi en un 10-20% según los estudios y por último, pásame, la urgencia fecal. Pasa la siguiente. ¿Qué etiologías tenemos? Pues bueno, la etiología va a ser fundamentalmente multifactorial. Vamos a tener alteraciones anatómicas del esfínter, también va a haber causas no anatómicas, pero relacionadas con el mismo, como pueden ser neuropatías pudendas, diabéticas, enfermedades neurológicas, enfermedades congénitas y otras como los prolapsos de órganos pélvicos o la cirugía colorectal, entre ellas. Pero ya digo que lo más habitual es que no sea solamente una, sino que haya varias. Normalmente en las mujeres las lesiones obstétricas van a ser las más frecuentes y en los varones, a partir de los 60 años, pues normalmente la radioterapia secundaria o las cirugías colorectales secundarias a tumores de recto o de próstata. Para tener continencia necesitamos no solamente tener toda nuestra zona anal en buenas condiciones, sino que necesitamos otras cosas más. Pasa, por favor. La primera, necesitamos una buena función cognitiva, un volumen y consistencia de las heces adecuado, la función del esfínter anal que esté adecuada también, la sensación anorrectal y los reflejos anorrectales y, por último, un tránsito colónico y una distensibilidad rectal normal y barreras anatómicas que son el recto, el esfínter anal, tanto interno como externo, y el músculo puborectal. Pásame. ¿Qué tipos de incontinencia hay? Pues mira, pasa, por favor. Tenemos tres tipos, pasiva, urgencia y ensuciamiento. En la pasiva pasa. No existe una conciencia del deseo de defecar o realmente es mínimo. Se va a asociar a que fundamentalmente a trastornos neurológicos y suele estar asociado a afectación del esfínter anal interno. En la de urgencia lo que vamos a tener es, como veis en la imagen, un súbito deseo de defecar sin poder diferirlo. Y aquí lo que suele haber es más alteraciones en el esfínter anal externo. Y por último, el ensuciamiento o soiling, lo que es una emisión de una pequeña cantidad de material fecal con manchado de la ropa interior que puede estar asociado o no a los movimientos intestinales. Pásame, por favor. ¿Cómo lo vamos a valorar desde atención primaria? Pásame la primera. Pues lo que os comentaba, preguntar siempre por su existencia. Se ha visto que si los médicos de familia, que estamos acostumbrados a preguntar, por ejemplo, por la incontinencia urinaria, preguntamos también por la incontinencia fecal, se detecta hasta 5 veces más. ¿Vale? Tener en cuenta que el paciente normalmente no lo va muchas veces a contar porque le da vergüenza y sobre todo, ya digo, porque nosotros es algo que no preguntamos. Pásame. Una vez que ya hemos decidido que vamos a preguntar, ¿qué más cosas tenemos que reflejar sobre esa incontinencia fecal? El inicio, la duración, la frecuencia, la cantidad, el tipo de fuga, si es sólido, líquido mixto, si es nocturno, si se asocia a incontinencia urinaria, si tiene otros síntomas como el dolor anal, la rectorragia, el prurito, la mucorrea o el tenesmo. Recordar siempre que no hay que olvidar descartar patología subyacente. ¿Pasa? Y aquí es muy importante, como comentábamos, los antecedentes personales. Reflejar la cirugía, si el paciente tiene algún tipo de cirugía anorrectal previa, la historia obstétrica, puesto que se ha visto que la incontinencia fecal se asocia pues, a mayor número de partos vaginales, a partos prolongados, al uso de forceps, a determinadas posiciones.
Y también las comorbilidades, como habíamos comentado, diabetes, enfermedades neurológicas. Y la dieta y los hábitos defecatorios. ¿Pasa? Por último, no nos olvidemos de los tratamientos. Muchas veces estamos facilitando la presencia de incontinencia con fármacos de uso tan habitual como la metformina o el olmesartán, antagonistas del calcio, estatinas. Revisar la medicación a ver si hay algo que está influyendo de manera negativa en esta patología. Con la exploración física, ¿qué vamos a hacer? Pues una inspección perianal. ¿Para qué? Para detectar, pásame, lesiones dermatológicas, ¿vale? Pues fundamentalmente dermatitis perianales, que hablan de una incontinencia fecal crónica, pasa. Fisuras anales, pasa. Y tendremos que preguntar también al paciente y sobre otro tipo de, veremos un poco qué lesiones hay en esa inspección perianal. Y lo que vamos a hacer también, espera un momentito, es preguntar o decirle al paciente que nos haga un Valsalva. ¿Para qué? Para intentar ver si hay algún prolapso rectal, hemorroidal, como en esta imagen. Pasa. Por último, es importante también explorar algunos reflejos, como el reflejo de rascado. El reflejo de rascado consiste simplemente en coger un hisopo y tocar al paciente alrededor en la zona perianal, ¿no? Desde la zona periférica hasta la central, y en condiciones normales lo que va a ocurrir es que ese esfínter se nos va a cerrar. En el caso de que no ocurra eso, tenemos que pensar que a lo mejor tenemos un trastorno neurológico. En cuanto al tacto rectal, siempre, 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 ¿vale? Porque ya sabéis que en medicina esa frase ya que todos conocemos, que quien no mete el dedo, mete la pata. ¿Qué vamos a tener que hacer? Pues fundamentalmente detectar masas, otras lesiones, otro tipo de patologías. También nos viene bien porque nos da una idea del tono basal de reposo del esfínter, ¿vale? ¿Cómo podemos hacer eso? Pues mira, metemos el dedo, le decimos al paciente que le vamos a hacer lógicamente un tacto rectal, metemos el dedo, le decimos que puje un poco, ¿vale? Y a la vez que nos intente cerrar o apretar el dedo. Eso nos va a dar una idea de cómo está ese tono basal anal, un poco de la musculatura y del ángulo puborectal, de cómo está el suelo pélvico y también un poco de la presión de compresión, ¿vale? Porque si, por ejemplo, vemos que el músculo está bien, pero la presión es flojita, podemos pensar que tiene una afectación del esfínter anal externo. En cuanto a las pruebas complementarias, fundamentalmente en la analítica no es necesaria habitualmente. Se puede pedir simplemente por si la incontinencia fecal se acompaña de otros síntomas que sí que requieran esta. Pues, por ejemplo, si tiene diarrea, evidentemente pediremos un cultivo de heces y otra serie de analíticas que creamos conveniente. En cuanto a la rectoscopia, pasa a la anterior, por favor. La rectoscopia se utiliza para descartar otros procesos, sobre todo si es incontinencia fecal, se asocia a diarrea, a rectorragia o a tenesmo. Y en cuanto a estudios adicionales, fundamentalmente en pacientes que no responden al tratamiento inicial. Esto lo va a contar seguramente mi compañero Julio mucho mejor, pero bueno, es mandatorio realizar una ecografía endoanal pues para ver un poco toda la estructura del esfínter. La manometría se puede utilizar, aunque no de forma única, y bueno, pues luego la resonancia y la defecografía tienen otras indicaciones más específicas en las que no voy a entrar. Pásame, por favor. Nosotros como médicos de familia no solamente debemos de valorar todas estas cosas, sino que también necesitamos saber qué gravedad tiene esa incontinencia fecal y cómo está afectando al paciente en su calidad de vida. Para ello tenemos escalas de gravedad. Estas escalas de gravedad pueden ser sencillas, como utilizamos la escala visual analógica de 1 a 10, simples, ¿no? Que te diga, pues tengo poca incontinencia, pues sería 1, tengo mucha incontinencia, sería 9, ¿no? O escalas graduadas, como las que pongo aquí de Jorge y Wessner, que es la que más se utiliza, en la cual 0 es una escala que tiene un máximo de 20 puntos y lo que digo, 0 sería continencia total, 20 incontinencia total, y la podemos graduar de leve si la puntuación está entre 0 y 8, moderada entre 9 y 16 y severa si está más de 17. Pásame la siguiente, por favor. En cuanto a la valoración en la calidad de vida de la incontinencia fecal, tenemos escalas genéricas que, como sabéis, utilizamos para muchas patologías, como la SF36, y luego alguna más específica para la incontinencia fecal, como la FIL, que es la que se ha realizado por la Asociación de Cirujanos Colorectales Americana, que es la más utilizada. Os voy a dar aquí un pantallazo, por favor, ponme las dos siguientes, esa y esta otra.
La siguiente, ¿vale? Tiene 29 ítems y, bueno, pues valora fundamentalmente pues, estilos de vida, conducta, autoestima, ¿de acuerdo? Pásame la siguiente. Bueno, hemos llegado hasta este punto y deberíamos decir, bueno, ¿y qué hacemos con ella? Pues vamos a ver cómo se debe de tratar. En principio, vamos a intentar hacer un tratamiento no farmacológico. ¿Con qué? Primero con unos cuidados de apoyo, que va a consistir en mantener limpia y seca la piel perianal, aplicar una crema protectora normalmente a base de óxido de zinc, decirle a los pacientes que no se froten excesivamente, no usar limpiadores astringentes, utilizar a veces una gasa o un pañuelo humedecido para limpiarse y no utilizar papel que nos puede a lo mejor producir esas dermatitis perianales que hemos visto previamente. Pásame. En cuanto a la dieta, la anterior. En cuanto a la dieta, debemos recoger los hábitos alimentarios de los pacientes. Es importante personalizar esas recomendaciones dietéticas que vamos a dar para que sean más efectivas y lo que sí podemos hacer de una forma general es restringir el alcohol, la cafeína, los edulcorantes, las especias y los alimentos grasos o muy azucarados. Hay que evitar alimentos que generen heces líquidas si la incontinencia fecal se asocia a diarrea o a estreñimiento, si es en el caso contrario. Y luego os he puesto aquí que debemos de preguntar por productos de herbolario porque ya sabéis que la gente se toma de todo. Entonces, elevadas dosis de vitamina C, de fósforo y de magnesio, porque no me diréis que vuestros pacientes no se toman magnesio para los calambres, para lo que sea, pueden empeorar la incontinencia fecal. Entonces, también debemos preguntar por eso. Os he puesto abajo el nivel de evidencia y el grado de recomendación de estos tratamientos no farmacológicos de la dieta. Pásame, ahora sí. En cuanto a la fibra soluble está indicada en la incontinencia fecal con diarrea. ¿Qué productos vamos a utilizar? Pues la metilcelulosa y el psyllium. Lo único, recordar, decirles a los pacientes que se lo tomen con poca agua. ¿Por qué? Porque esta fibra lo que va a hacer es que va a absorber agua. Entonces, claro, si se lo toman con mucho líquido, su efectividad va a disminuir en este caso. Pásame, por favor. Las irrigaciones trasanales, bueno, pues se usa como un tratamiento de segunda línea, fundamentalmente en incontinencias fecales de causa neurológica o con un síndrome de resección baja anterior, que es un tipo de cirugía en el que bueno, pues se interviene la parte inferior del colon y que puede producir, entre otros síntomas, incontinencia fecal. Pásame. Los ejercicios del suelo pélvico no voy a entrar, simplemente voy a decir que son la contracción activa de músculos del suelo pélvico y que asociados a biofeedback mejoran los resultados porque luego os van a hablar de ello de forma mucho más amplia. Pasa. En cuanto a otros, pues bueno, los obturadores o los plug anales fundamentalmente son tapones. ¿Para qué valen? Pues valen para el ensuciamiento, para pequeñas pérdidas, pero tienen el problema de que no todos los pacientes lo toleran. Luego estarían los absorbentes o braga pañal y desde luego la asociación de pacientes en la que mi compañera luego comentará que es imprescindible en esta patología como en todas las patologías crónicas. Pásame. En cuanto al tratamiento farmacológico, los antidiarreicos, ¿no? Evidentemente en la incontinencia fecal que se asocia a diarrea. Se han utilizado, pero lo cierto es que tienen baja evidencia y que su uso debe ser de forma excepcional, no de forma habitual. ¿Qué vamos a utilizar? Fundamentalmente la loperamida, en dosis de 2 a 4 miligramos hasta 4 veces al día, hasta conseguir pues, un número de deposiciones entre 1 y 2. Pasa. Podemos usar también la colestiramina. Lo que pasa es que esto está indicado más en la incontinencia fecal que se asocia a malabsorción de ácidos biliares. Pásame. Pasa otra vez, por favor. En el caso de que haya un vaciado rectal incompleto, usaremos supositorios de glicerina o laxantes estimulantes. ¿Pasa? Y por último, los antidepresivos. Pásame. No se recomiendan porque no hay demasiada experiencia. Durante mucho tiempo se ha utilizado la amitriptilina, pero actualmente, por lo que comento, por esa falta de experiencia y de evidencia en los estudios, no se recomiendan de forma generalizada. ¿Pasa? Pasa otra vez. Si la incontinencia fecal se asocia a gases, podemos utilizar dimeticona o lactasa, pasa, en el caso de que haya una intolerancia. Si se asocia a estreñimiento, pues los laxantes osmóticos como el macrogol o la lactulosa. Pásame. Bueno, ¿cuándo hay que derivar? Pues fundamentalmente en pacientes que no responden a tratamiento en atención primaria. Pasa, por favor. Pasa. Bien, lo primero de este checklist, y perdonad mi insistencia, pero creo que es fundamental transmitir esta idea en esta charla, y es preguntar
¿Tiene usted incontinencia fecal? Sí, no. Si la tiene, lo que vamos a hacer es intentar recoger un poco esto que os he comentado aquí, que va a resumir un poco toda mi charla. Una historia clínica en la que se debe contemplar características de la incontinencia, los tipos, los antecedentes personales, la dieta y los hábitos defecatorios y los tratamientos. ¿Pasa? Exploración física, acordaros, inspección perianal y tacto rectal siempre, siempre, siempre. Gravedad y repercusión mediante la escala de Jorge y Wessner y la de calidad de vida si la podéis pasar y tenéis tiempo. Tratamientos no farmacológicos y farmacológicos valorando la loperamida. Y por último, pásame, derivar a pacientes que no sean respondedores. ¿Pasa? Por último y como conclusión, ¿qué hay que hacer en atención primaria? Pasa. Preguntar sobre la presencia de incontinencia fecal, especialmente en los grupos de mayor riesgo o con factores predisponentes. ¿Pasa? Tras una anamnesis y una exploración física, valorar siempre la gravedad y la repercusión en la calidad de vida del paciente. ¿Y qué es lo que no debemos hacer? Considerar que la incontinencia fecal es normal en edades avanzadas, ofreciendo simplemente al paciente absorbentes sin investigar nada más. Y derivar a otro especialista sin haber realizado al menos una valoración y un tratamiento inicial. ¿Pasa? Os he dejado aquí un par de bibliografías actualizadas sobre las que he basado mi charla. ¿Pasa? Y nada más, gracias. Las preguntas, si queréis, las vais pasando a través de Noelia y luego las vamos contestando. Muchas gracias. Gracias, doctora Elena Pejenaute. Veo que podemos hacer muchas cosas desde las consultas de atención primaria. Pasamos el turno al doctor Castillo y mientras nos comparte la presentación, bueno, él nos va a hablar de lo que debe saber el médico de familia sobre el suelo pélvico. Mientras nos comparte la presentación, que lo ha hecho súper rápido, animaros a hacer preguntas en el recuadro blanco. Doctor Castillo. Muy bien. Muchas gracias, Noelia. Yo no solo me voy a limitar a la incontinencia. La charla que tengo preparada la llamo una introducción a la patología del suelo pélvico. Como sabéis, la patología del suelo pélvico es extraordinariamente compleja y quizás por eso somos pocas las unidades que existen en el país dedicadas específicamente al tratamiento. Y como soy ambicioso, lo que he pretendido es en cada diapositiva trasladaros una única idea. Lo que quiero con estas ideas es que son ideas muy sencillas, pero que yo creo que cuando termine, lo que pretendo es que tengáis una visión general de por dónde se puede abordar esta patología y la importancia. Entonces, como os digo, una idea por diapositiva. Y la primera idea, pues parece de perogrullo, ¿no? Pero es que la patología del suelo pélvico existe. Y si no existe, es imposible que la detectemos y es imposible que la tratemos. Cuando yo empecé mi consulta de suelo pélvico hace 25 años, yo lo primero que hice fue, claro, yo abrí la consulta y no venía nadie. Entonces lo primero que hice fue hablar con vosotros, con los responsables de los centros de atención primaria y decir, oiga, que sepan que esto lo voy a tratar. Y empezó a venir gente. Ahora mismo pues tengo consulta semanal y vemos pues, unos 10 pacientes más o menos. ¿Y qué implica la patología del suelo pélvico? Pues implica las incontinencias, la urinaria y la fecal, pero implica también los prolapsos multicompartimentales, el cistocele, el plazo uterino, el rectocele, el plazo de recto, el plazo de órganos pélvicos. Incluye una cosa que, fijaros, yo veo cada vez más síndrome de defecación obstructiva que incontinencia. De hecho, cuando veo una incontinencia me pongo feliz porque es más fácil de tratar. E incluiría también las algias pélvicas, pero eso daría para mucho. Ya nos ha comentado Elena que la incidencia es muy importante. Y un detalle que se dice siempre y que ya lo he dicho, en cuanto a la incontinencia fecal, que parece que nadie la tiene, pues si uno va a las residencias de tercera edad, pues la prevalencia es enorme. Y yo, como les digo a los pacientes, pues hombre, en las mujeres a partir de cierta edad la incontinencia urinaria es un tema de cafetería, pero la incontinencia fecal no es un tema de cafetería. Y no es un tema de cafetería, pero existe. Y una frase que os digo ahí arriba, prácticamente el 50% de las mujeres posmenopáusicas van a presentar algún cuadro relacionado con patología del suelo pélvico. Y otra idea muy, muy importante, y pone ahí, y el 10% va a precisar una reparación quirúrgica. Yo diría, y solamente el 10% o menos del 10% va a precisar una reparación quirúrgica, con lo cual el siguiente mensaje es, no hace falta un cirujano para tratar esta patología. Esta es una frase mía de esto. Claro, no mata,
porque no mata y entonces pierde importancia, ¿no? O sea, bueno, pues hombre, pues si usted no puede ir al baño, pues ¿qué le vamos a hacer, no? O si tiene que llevar un pañal, pues es que hay cosas peores. Bueno, ya. El problema es que aunque no mata, a veces no deja vivir. Y lo que se traslada fundamentalmente en la patología del suelo pélvico es un importantísimo deterioro de la calidad de vida, de tal manera que también nos han comentado antes que una de las maneras que tenemos de medirla son encuestas de calidad de vida, en las que creo mucho más que en un Wexner, que es más subjetivo y tal. Porque los pacientes, yo tengo pacientes que no salen de casa, esta mañana he visto dos que no salen de casa, que no se atreven a salir y que, como os podéis imaginar, pues eso pues es un sinvivir. Y esta diapositiva la pongo siempre. Esta es una diapositiva que un día, en una charla que me encargaron sobre incontinencia y suelo pélvico, dije, voy a ver qué he visto el martes pasado. Yo te consulta los martes. Y entonces vi 1, 2, 3, 4, 8 pacientes, ¿no? Y entonces ahí veis, por ejemplo, incontinencia fecal en consulta de psiquiatría. Estreñimiento, disinergia defecatoria en consulta de psiquiatría. Estreñimiento en consulta de psiquiatría, incontinencia pasiva en consulta de psiquiatría, urgencia fecatoria e incontinencia fecal. Y cuando os digo en consulta de psiquiatría, no quiero decir antecedentes de patología psiquiátrica ni antecedentes de consulta, no, en consulta activa de psiquiatría. Con lo cual, una de las conclusiones que yo pongo a partir de esto es que cuando a mí me dicen que haga la consulta telefónica, me da la risa, porque estos pacientes son tremendamente complejos y si encima les lleva en muchísimas ocasiones, porque aquí no sabemos el orden, pero me valen los dos, son pacientes que absolutamente de ninguna manera yo puedo tratar de forma telefónica. Necesitan un contacto personal, ya que el contacto médico-enfermo aquí es absolutamente fundamental. Se ha comentado también la etiología, pues la etiología no suele haber una causa, suele ser multifactorial, pero hay 3 factores de riesgo. Uno, el ser mujer, otro, el número de partos, sobre todo si han sido complejos, y otro, la obesidad. Y algo muy importante es que todos estos factores de riesgo pueden producir un daño que no se manifiesta hasta cierta edad. Y por tanto, nuestra paciente de patología del suelo pélvico generalmente es una mujer posmenopáusica que en torno a los 60, 65 años aparecen unos daños que se habían generado antes. Y también los comentaba antes, cuando aparece un hombre por la consulta, yo ya sé que tengo que descartar un cáncer de colon, tengo que preguntar si le han dado radioterapia por un cáncer de próstata, o tengo que preguntar si le han hecho una cirugía de fisura anal, una esfinterotomía lateral interna, porque en el hombre no hay más alternativas. La siguiente idea es que la patogenia es común e interrelacionada, y este es un mensaje que vamos a ver muchas veces. Todos los síntomas se potencian, todos los síndromes se potencian y todo está relacionado. Y en esta diapositiva, en lo que veis a la derecha, que es de hace tiempo, fijaros que una cosa tan diferente como el estreñimiento en la parte de abajo o el daño que se produce durante el parto vaginal llevan a través de los mismos mecanismos, generalmente una denervación por elongación de los nervios pudendos, nos pueden llevar tanto a una incontinencia fecal como a una incontinencia urinaria. Fijaros que mezcla el estreñimiento y la lesión del parto, ambas por un mismo mecanismo nos llevan a incontinencia urinaria y a incontinencia fecal. Como os he dicho, los síndromes se asocian y se potencian y por eso es tan difícil el diagnóstico, porque si uno se fija solamente en un área, se va a equivocar. Por un lado, el prolapso rectal y el rectocele potencian el estreñimiento y la dificultad evacuatoria y viceversa, y todo tiene relación con la incontinencia fecal. Por ejemplo, el prolapso de recto causa incontinencia. Existe una estimulación del reflejo rectal inhibitorio permanente y además, imaginaos que quien lleva eso ahí fuera, pues hay muchas veces que te envían como incontinencia, pues hay veces que son hemorroides prolapsadas. Esto no es una hemorroide prolapsada, es un grado mucho superior, muy claramente superior. Pero el paciente que tiene un prolapso de recto muchas veces no dice que se le sale nada, dice que se le escapa la deposición. El complejo esfínter aquí no sirve para nada. La incontinencia secundaria al descenso del suelo pélvico se asocia a prolapsos. La incontinencia secundaria a una lesión esfinteriana, como veis aquí, ahí veis un hachazo en el esfínter anal en la cara anterior, facilita el prolapso. Como yo le digo al paciente, la puerta está abierta. Y como la puerta está abierta, el prolapso sale. Y si lo corriges, el prolapso, y no corriges y no cierras la puerta, tendrás una recidiva al prolapso. ¿Esta paciente qué tiene? ¿Se puede presentar como un prolapso o se puede presentar como una incontinencia? La disinergia defecatoria, que es la causa más frecuente de defecación obstructiva, y es que cuando uno quiere hacer deposición sin darse cuenta, está contrayendo el esfínter anal interno,
favorece la aparición del rectocele porque esa fuerza que se está ejerciendo en el valsalva se va hacia la zona más débil, que es la cara anterior, que es la vagina. A su vez, el rectocele contribuye a la dificultad evacuatoria. Y muchas veces me dicen, este paciente no puede ir a hacer la deposición porque tiene un rectocele. No, generalmente es al revés. Y a su vez el rectocele puede ocasionar incontinencia por rebosamiento. En el rectocele se almacenan heces que se salen cuando ellas quieren porque están ahí acumuladas. Fijaros, la patología del rectocele refleja muy bien esta simultaneidad y esta complejidad de todos los mecanismos. El prolapso interno, lo que se llama intususcepción, es causa de defecación obstructiva y además es la causa número 1 de úlcera rectal solitaria, pero la defecación obstructiva nuevamente puede dar incontinencia por rebosamiento y el estreñimiento es causa de prolapso, por estar mucho tiempo haciendo fuerza. Y además todo ello, si lo asociamos con dolor pélvico, pues el grado de complejidad aquí es, como pongo ahí, que da miedo. Otra idea muy importante. Tradicionalmente, el enfoque de esta patología ha sido un enfoque tricompartimental, en el que el urólogo miraba para adelante, el ginecólogo o la ginecóloga miraba para el medio y nosotros mirábamos para atrás, como olvidándonos de las otras cosas. Y esto, según el cual, pues por ejemplo, el punto de vista nuestro, yo como cirujano colorectal, pues yo me tendría que limitar a esto, ¿no? Bueno, pues ese abordaje está completamente desfasado. Lo que se sabe es que lo que es una teoría horizontal, según la cual el suelo pélvico sería como una hamaca en la que los 3 compartimentos están relacionados y muchas veces la alteración de uno de los compartimentos lleva a alteración de otro. Y fijaros una cosa importante, hay veces que la reparación de uno de los compartimentos produce una alteración de otro, o una manifestación de una alteración que estaba oculta en otro de ellos. ¿Y por qué está desfasado? Pues porque las imágenes que proporciona, como os pongo aquí, pues pueden resultar erróneas. La paciente no entiende compartimentos y esto es una de las cosas difíciles. Hay veces que llegan pacientes que incluso a mí me han enviado de urgencias prolapsos uterinos como prolapsos rectales. Bueno, pues la paciente no entiende. La paciente dice que tiene ahí un problema y no sabe de dónde viene, pero como os decía antes, encima todos los síntomas están relacionados. Y no es raro tener que simultáneamente se presente un colpocele, un rectocele y un prolapso uterino. No es nada difícil. Este es un análisis de la patología que asistía a una consulta de suelo pélvico de 5.000 pacientes. El 60% se presentaba por dificultad para la micción, el 46% tenía incontinencia urinaria, el 41% por los órganos pélvicos, un 15% de incontinencia fecal, no estamos hablando de personas mayores institucionalizadas, un 12% de estreñimiento y un 4% problemas sexuales. Y por tanto, la historia clínica, como se ha mencionado, es fundamental, pero yo aún diría más. Lo fundamental es identificar cuál es el principal motivo de consulta. Y esto, que parece muy sencillo, es lo más difícil. Porque la paciente generalmente cuenta una historia muy abigarrada de muchas cosas a la vez. Y no es raro que te diga que tiene incontinencia, pero que no puede ir al baño y que a su vez se le sale algo. Y entonces yo siempre digo lo mismo, digo, tengo una varita mágica que me he comprado en un supermercado barato y solo puede arreglar un problema. Si solo pudiera arreglar un problema, ¿qué problema le gustaría a usted que le arreglase? Y es una manera de identificar, de tratar en toda esta historia abigarrada, que hay veces que te puede llevar 2 horas historia un paciente de estos, identificar cuál es su molestia fundamental, porque mi intención terapéutica va a ir dirigida a la corrección de esa molestia. La exploración física, como os he dicho antes, no puede ser compartimental. La exploración física, yo no puedo limitarme a explorar el ano o la ginecóloga el introito. La exploración tiene que ser del periné. Y otra cosa que es muy importante es que la exploración debe ser estática y dinámica. Hay manifestaciones, hay celes que no se ponen en marcha y no son visibles hasta que uno realiza un valsalvo o realiza un pujo. En este sentido, cuando el paciente dice que tiene un prolapso rectal, es muy difícil a veces que se haga repetirlo en la consulta, y yo les digo una cosa muy sencilla, que me traigan una fotografía. Hemos dicho, y este es un mal de la medicina de ahora, ¿no? Tenemos muchos estudios a nuestra disposición, muchos, con pruebas de imagen, hay costas rectales, videoecografía, resonancias, urodinamia, mano rectal, estudios neurofisiológicos, pero me gustaría recordar que no todas las alteraciones anatómicas que se detectan en pruebas de imagen son sintomáticas. Y el problema de pedir pruebas de imagen es que aparecen cosas, como os voy a poner algún ejemplo, que no tienen nada que ver con esto, y que por tanto solo las pruebas de imagen, o yo por lo menos, solo las reservo cuando tengo dudas diagnósticas, cuando hay una patología asociada que puede afectar la continencia,
Cuando no responde el tratamiento conservador y, desde luego, siempre antes de realizar un tratamiento quirúrgico, que, como veréis, es en el menor número de casos. Porque interesan poco las alteraciones anatómicas y no justifican la clínica. Esta es una paciente que yo le hice una resonancia por una dificultad evacuatoria y el informe del radiólogo me decía, sí, efectivamente, tiene un útero miomatoso, que es la causa de la defecación obstructiva. No, esto no es la causa de la defecación obstructiva. Y yo puedo indicarle una histerectomía y no solucionar nada. Este es el mismo. Esta es otra paciente mía con una dificultad evacuatoria en la que pues se vieron muchas cosas. Pues se vio que aparecía un cistocele, un colpocele y un prolapso rectal. Aquí, de nuevo, la importancia de saber cuál es la molestia fundamental de la paciente para intentar resolver. Esta es otra paciente mía con una dificultad evacuatoria que, cuando le hicimos una resonancia, apareció está señalado con la flecha roja, un crecimiento desmesurado del esfínter anal interno, que yo me asusté cuando le hice un tacto. Eso se llama miopatía hipertrófica del esfínter anal interno, y lo que te produce es un efecto barrera. Fijaros qué grosor tiene el esfínter anal interno. Curiosamente se trata con antihipertensivos, es una cosa muy curiosa. Y esta es una paciente muy típica que me llega a mí por una incontinencia fecal, que ha pasado por todos los psiquiatras del mundo, y que porque tenía una encopresis desde pequeña y lo que tenía es una enfermedad de Hirschsprung, que la manifestación es una incontinencia, pero es lo contrario, porque tienes una dificultad al paso por la zona gangliónica distal del recto, y que se me manifestó o que me llegó a mí como una incontinencia fecal. Y por eso os decía, hay patologías que, estando silentes, pueden hacerse sintomáticas tras la corrección quirúrgica de aquellas. Hay veces que la cirugía pone en evidencia unas alteraciones que estaban compensadas. Y por eso lo de la cirugía en esto cada vez más restrictiva. El principal objetivo del tratamiento es la restauración de la anatomía funcional y el mantenimiento de la continencia y función sexual, sin olvidar que la satisfacción de los pacientes se relaciona más con el alivio de los síntomas que con la reparación anatómica. Y en este sentido yo siempre aviso, yo le puedo dejar a usted todo en su sitio, pero eso no quiere decir que hayamos resuelto sus problemas. No es infrecuente la poca correlación entre reparación anatómica y restauración funcional. Esto es fundamental cuando hay gente que me dice, mire, yo es que no tengo para poner una resonancia, yo no tengo para hacer tratamientos complejos. Ya, pero si es que el 90% de los tratamientos son conservadores, con modificaciones del hábito intestinal, con ejercicios de rehabilitación pelviperineal, que en mi caso les enseño yo. Con eso se consigue una mejoría muy importante en los pacientes. Lo que pasa que, aunque, como expongo en esta diapositiva, dominar todos tiene tela. Y hay que tener gente al lado pues que sepa hacer muchas cosas, porque no está mal la psicoterapia, fisioterapia, hay 1000 maneras de fisioterapia, biofeedback, termoterapia, electroterapia. Es muy difícil elegir y, sobre todo, muy difícil el dominarlas. Si os fijáis y hacéis una búsqueda en Internet, vais a encontrar 1000 guías o 1000 algoritmos para disfunciones aisladas. Tenéis la disfunción de cómo se trata y se aborda la incontinencia, cómo se trata el retocele, cómo se trata la lesión esfinteriana del parto. Pero, amigo, cuando uno busca qué tiene que hacer con las disfunciones asociadas, que, como hemos quedado, son la mayor parte de ellas, pues no encuentra nada. Y entonces aquí es donde realmente se produce un problema de diario. La cirugía, como os pongo aquí como una orden bíblica, queda reservada para síntomas severos asociados a alteraciones anatómicas identificables o fallo de tratamiento conservador. Yo no voy a operar nunca a una paciente en la que no haya identificado una alteración anatómica que me justifique la sintomatología, porque estaremos haciendo cosas funcionales que no van a resultar. Y por todo esto y ya estoy terminando, es imprescindible un abordaje multidisciplinar. Nadie puede abordar hoy en día seriamente la patología del suelo pélvico de una manera aislada. Y en este sentido, a continuación mío va a hablar Marifé, que es la enfermera que está conmigo en la consulta, sin la cual yo la cerraría, porque sería imposible tratar a los pacientes y porque, como os digo, los papeles tienen que estar muy bien repartidos, porque si no, esta consulta te come. Y bueno, nada más. Aquí os pongo una habilidad que se consigue con el tiempo. Y lo mismo, si después hay alguna pregunta, pues estaré encantado de contestaros. Gracias, doctor Castillo. La verdad es que ha sido una ponencia muy práctica, muy positiva, para saber que no todas las medidas son agresivas, sino que solamente un 10%. Y me ha encantado lo de las pruebas diagnósticas. A veces se nos olvida
la clave de la medicina, que es una buena anamnesis y exploración física. Marifé, te damos el turno para, puedes ir compartiendo la pantalla. Mientras Marifé comparte la pantalla, deciros que yo he rotado con los dos bueno, me acogieron desde el minuto uno y la verdad es que hacen cosas muy interesantes. Pues nada, empezamos. Sí, empezamos ya. Es que no sé, ¿sí? Empieza, sí. Ah, vale. Bueno, pues buenas tardes y lo primero quiero deciros que me ha encantado que me hayan convocado para que se vea qué es lo que hace la enfermera en una consulta del suelo pélvico. Casi todo ya a ver, estoy intentando pasar y no. Perdonadme, ¿eh? Y entonces, qué es lo que hace una enfermera en el suelo pélvico, en la consulta del Hospital Universitario Marqués de Valdecía, que es especializada? Pues sobre todo pasar la consulta una vez a la semana, como ha dicho el doctor Castillo, con él, y en ella se hace una primera valoración de escucha activa, sobre todo donde el paciente expresa sus síntomas, sus hábitos intestinales, sus cambios que ha habido en las defecaciones, si los ha habido, los tratamientos previos, las intervenciones previas que ha habido, sobre todo del suelo pélvico. Después se hace una exploración anal, tanto visual como manual, se hace un tacto rectal y rectoscopia si es preciso hacerla. Es que no puedo pasarla. Ahora. Y luego, con todo esto, se determina un tratamiento. O se modifica la dieta, sobre todo se puede dar dieta rica en fibra, o se hace un tratamiento farmacológico, pues se puede dar loperamida si es preciso en determinados casos, o cambiar el antidiabético oral, como se ha dicho, de la metformina, si es posible, o dar una parafina para ayudar al paciente a defecar sin dificultad. O se crea una rehabilitación de perineal o que sea con un biofeedback, una irrigación o un tibial posterior. Y luego se hacen otras técnicas cuando estas fallan, son más invasivas, como la neuromodulación de raíces sacras o, en último caso, el estoma. También pueden determinarse pruebas complementarias como la manometría, ecografía, resonancia o colonoscopias u otras, que esto requiere una segunda consulta. Las patologías ya las hemos visto, ya les habéis comentado todos. De la consulta se ven incontinencias pasivas o de urgencia, estreñimientos con el síndrome de defecación obstructiva o el síndrome de resección anterior. Y factores de riesgo, pues hemos comentado que es la edad, a partir de los 60, 65, el sexo, sobre todo mujeres, donde hay daños en los nervios, como por ejemplo enfermedades como la diabetes o como lesiones medulares, etcétera, demencias o Alzheimer avanzados, o otros como rectoceles, prolapsos, hemorroides, descensos del suelo pélvico, etcétera. Y sobre todo aquí llegamos en donde vemos unas complicaciones que trae todo lo que lleva a un paciente a ir a la consulta del suelo pélvico, que es el sufrimiento emocional, que es aislarte socialmente, evitar siempre relaciones y reuniones sociales, la ansiedad, la baja autoestima, inquietud, búsqueda de baño en todo momento allá donde esté, sentimiento de pudor, vergüenza, pérdida de empleo y luego alteración de su propia imagen corporal, que es usar pañales o bragapañales, etcétera. Y luego una alteración de la piel cuando hay un ensuciamiento o un manchado que produce picor, dolor, erupción, úlceras que en algunos casos precisan tratamiento médico, etcétera. Esto es lo que vemos en la consulta de suelo pélvico. Como tratamientos propios de enfermería, que en algunos casos sí se comparte con el médico, pero son propios de enfermería y se hacen en nuestra consulta, es el biofeedback, por ejemplo, que es la reeducación. Es enseñar al paciente a usar correctamente los músculos de la pelvis, relajar y contraer para retener o expulsar de posiciones de forma adecuada y eficiente. Esta técnica es indolora, no existe un riesgo, no precisa ayuda, no presenta secuelas,
no presenta preparación intestinal, pero sí es necesario la cooperación del paciente en todo momento. La duración, se hace una sesión o dos, dependiendo del paciente. Se repite en casa 5 minutos durante 3 veces al día, pero tiene que ser un ejercicio constante. Y una vez acabada la sesión, entre el primer mes y segundo, se le llama telefónicamente para seguir la evolución. Este tratamiento es muy efectivo, sobre todo en pacientes que tienen falta de fuerza en la musculatura anal. En la diapositiva vemos una foto en la que se ve el aparato que utilizamos, que es un Fénix, y una sonda sobre la camilla, que es una sonda de silicona con un extremo que tiene un globo, y para hacer el biofeedback y la siguiente técnica, la siguiente patología también la hacemos con el mismo aparato, se conecta y mide presiones. Entonces, el paciente está en la camilla tomada de cúbito lateral, se introduce la sonda unos 10 centímetros por el canal anal y el aparato tiene en la pantalla un dibujo que sale constantemente y además hay una imagen, hay imagen y luego también hay sonido para que el paciente vea qué es lo que está haciendo y si lo está haciendo bien o necesita hacer una modificación a las presiones o a las relajaciones. Nosotros siempre estamos actuando sobre el esfínter anal externo. Luego el paciente, una vez que localice el esfínter anal externo, lo tiene que hacer en su casa, como hemos dicho, pero recordando y aplicando la relajación y la contracción sobre ese músculo. La disinergia defecatoria del reflejo paradójico lo hacemos con la misma máquina, lo único que hinchamos el globo para simular un poco el movimiento defecatorio. Entonces, esto es la falta de coordinación entre las contracciones abdominales y la función del esfínter anal. Y los músculos del esfínter no se relajan, hacen lo contrario y aprietan cuando tienen que defecar. Cuando lo normal es empujar al defecar, ellos lo contraen, entonces tienen una dificultad importante a la hora de defecar. Y en esto, en el reflejo paradójico, se necesitan más de una sesión. Luego tenemos otro tratamiento propio de enfermería, que es la estimulación percutánea del nervio tibial posterior, que consiste en estimular el nervio tibial posterior de forma retrógrada. Y así las estimulaciones llegan a las raíces sacras, que son las responsables de toda la actividad del suelo pélvico, de la musculatura, y así estimular la musculatura del suelo pélvico y la motilidad colónica. Hay de dos tipos, una que es la transdérmica, que es no invasiva, que usan 2 electrodos de superficie unidos a un generador de impulsos eléctricos. Esa no la usamos nosotras en nuestra consulta, pero sí nosotras trabajamos con la estimulación percutánea, que es la invasiva, que aparte del electrodo de superficie se usa una aguja y el electrodo y la aguja están conectados al generador de impulsos eléctricos. Como ventaja de esta estimulación, es mínimamente invasiva, se hace de forma ambulatoria, no precisa preparación, no hay efectos secundarios y tiene un muy bajo coste. La duración de este tratamiento son una sesión semanal durante 12 semanas y cada sesión dura media hora, y una vez finalizada se llama a los 4 meses aproximadamente telefónicamente al paciente para seguir evolución. Esta técnica, como referencia para la punción, tenemos el maleolo del pie en la parte interna, colocamos 3 dedos y pinchamos siempre uno por dentro. La profundidad, no tenemos ninguna varita ni nada, la hacemos según nosotros creemos que estamos muy cerquita del nervio tibial, que va paralelo al tendón de Aquiles. Conectamos el electrodo de superficie que está en la planta del pie junto con la aguja y las dos al generador y empezamos a dar impulsos en los que el paciente nota que el impulso va hacia la talón, planta de pie o dedos. No tiene que ir a todo, sino que el impulso va hacia la zona inferior. Ahí sabemos que estamos en el sitio correcto. Y luego darle más fuerza o menos fuerza a ese impulso dependerá de la comodidad del paciente.
Otro tratamiento propio tenemos la irrigación anal. En la irrigación tenemos dos irrigadores. Uno que es la pera de agua, que es una pera de goma. Es muy efectivo para manchados o soiling. Se realiza después de la primera deposición del día con agua templada y la pera normalmente tiene una capacidad de unos 250 de agua. Y luego tenemos la irrigación con sistema manual o electrónico. Es la instilación de agua mediante una sonda o cono en la parte inferior del colon que desencadena contracciones intestinales provocando el completo vaciamiento del contenido del colon y del recto. Y así permite controlar al paciente el lugar y el momento que quiere defecar. Las indicaciones: el intestino neurógeno, esclerosis múltiples o lesiones medulares, alteraciones funcionales como estreñimiento y disinergia, lesiones anatómicas del suelo pélvico por obstetricia, traumas, intervenciones anales anteriores o síndrome de recepción anterior. Como contraindicaciones a este tratamiento está la estenosis anal, la enfermedad inflamatoria activa, no haber pasado 3 meses desde la cirugía o 4 meses desde la polipectomía endoscópica, diverticulitis y no recomendable en mujeres embarazadas o niños menores de 3 años. En nuestro hospital hay la zona de pediatría, hacen irrigaciones anales a niños que están en la edad de pediatría. Perdón. Y como una atención especial, si hay impactación fecal, no podríamos hacerla. Tendríamos que utilizar pues un enema o algo para tener la limpieza y poder realizar la irrigación. Afectaciones anarectales dolorosas, tratamientos con radioterapia en región abdominal, hemorragias y uso de anticoagulantes, uso de corticoides muy prolongado. Y aspectos a tener en cuenta son que según empezamos la irrigación no quiere decir que sea efectiva ya desde el minuto 1, sino tarda de la 4ª a la 8ª semana es cuando es fiable y efectiva. Si existe una impactación, ya hemos comentado que hay que hacer una limpieza anal antes de empezar con un enema. Que la temperatura del agua que instilemos está a temperatura ambiente entre 36 y 38, de 36 a 37 grados. El inflado del globo, porque ahora os comentaré cómo es el sistema, tiene que ser muy personalizado. Puede ser de 2 a 3 insuflaciones. Y la frecuencia se hace al principio, en las primeras semanas, primera, segunda semana, todos los días y luego se va alargando a cada 48 horas. El horario debe ser regular, la duración desde el inicio de la irrigación hasta la total defecación, unas media hora. La cantidad de agua es muy variable, depende de cada persona, pero es unos 300-400 mililitros. Y se recomienda iniciar la irrigación tomando algún líquido templado anteriormente para aprovechar esos movimientos peristálticos. Aquí vemos los dos sistemas que tenemos, que tienen lo mismo, tienen un contenedor de 1 litro de agua, tienen tubuladuras, ambos, tienen una unidad de control y tienen una sonda rectal o cono. Aquí lo vemos ya colocado con las tubuladuras. En el final tienen una sonda que es la que se introduce por recto y en esa sonda tiene una salida de agua y a la vez tiene un globo, que es el que hinchamos para una vez luego hacer el anclaje en el ano para que no se salga ese agua que estamos introduciendo. La diferencia entre uno y otro es que uno, el que está a la izquierda, cada vez que introducimos el agua tenemos que dar a la pera que tenemos ahí con la mano, y el otro tenemos ya prefijados los parámetros de cantidad de agua, insuflación de globo y ritmo en el que metemos el agua. Hay unas complicaciones en la irrigación, que una de ellas sí que son muy raras, ambas, pero hay una que la hemos tenido en nuestra consulta, que es la perforación intestinal. Tuvimos a un paciente que le hicieron tuvo un síndrome de recepción anterior y
tras 6 meses o así de tener incontinencia, defecación incompleta, etcétera, pasó a nuestra consulta y hicimos la irrigación anal. Él se la hacía y estaba encantado porque no tenía pérdidas, porque le cambió la vida a tener una vida social mucho más de la que tenía anteriormente, no tenía irritación anal ni dolor, pero en un momento determinado empezó con dolor fuerte, sangrado importante y es una urgencia y tuvo una perforación intestinal y es la única que hemos tenido, ¿eh? Y luego hay otra complicación en las lesiones medulares, sobre todo altas, en las que los síntomas tienen que estar muy monitorizadas y hacerlo de forma muy rigurosa porque puede dar la disreflexia autonómica, que es bradicardias, arritmias, sudoraciones importantes, etc. Y luego tenemos el obturador anal o tapón anal, que es compatible con todas las anteriores técnicas y sobre todo, es muy eficaz ante manchados o escapes. Es compatible con cualquier terapia, ya hemos dicho, puede llevarse hasta 24 horas, es permeable a los gases. Tenemos 2 tamaños, el grande y el pequeño, y el obturador que tenemos actualmente en el servicio cántabro es un obturador que está lubricado completamente con una vaselina, el interior es un aceite, tiene un aplicador rígido para ayudar a la introducción que luego se saca, y luego tiene un retenedor externo. Teníamos un tapón anal que estaba subvencionado, estaba en la carta de servicios, pero se ha dejado de hacer. Entonces, el que tenemos actualmente es el que os estoy presentando. Y con todo esto, muchísimas gracias por escucharme. Gracias, Marifé. Sobre todo por contarnos todos estos tratamientos que son muy efectivos, nada agresivos y son muy desconocidos por parte de la atención primaria y de los pacientes. Luego comentaremos varias Luego cosas. las preguntas que queráis. Paso el turno a Ángels. Hola, voy a intentar poner la diapositiva, o sea, la presentación. Hola a todos. Y soy la presidenta de ASIA, Asociación para la Incontinencia Anal y Urinaria. Yo os voy a explicar quién somos, qué hacemos y por qué os necesitamos tanto. ASIA es la asociación, como he dicho, para la incontinencia anal y urinaria. A ver si puedo pasar la diapositiva. Estos son un poco los proyectos en los que estamos trabajando. Dar visibilidad, estar en todas las redes sociales. ¿Por qué? Para toda esta gente que está en casa sin tratar, que eso es lo más importante, porque los pacientes damos muchísimas vueltas. Ya se ha dicho que de incontinencia anal hay más de entre 2 y 4 millones de personas y solo el 30% busca ayuda, y de incontinencia urinaria solo el 50%. Estamos en proyectos de investigación, en el paciente experto y colaborar en estas jornadas como la de hoy, que luego os explicaré, las jornadas de mejora y la detección de la incontinencia anal en la atención primaria. ¿Y cómo es nuestro día a día? ¿Cómo te afecta la incontinencia? Bueno, pues la incontinencia te afecta a todas las esferas de tu vida, laboral, social, familiar, incluso rechazo sexual. Fijaros, yo padezco incontinencia a raíz de un parto, del parto de mi último hijo, un parto con forceps, traumático, difícil, que hizo tambalearse pues todas las esferas. Yo trabajaba de cara al público, me sentía realizada, además con una vida social intensa, pero claro, tú tienes ese hijo que tiene que ser el momento más feliz, y a partir de entonces, pues
tienes pérdidas porque tienes un desgarro inmenso. Bueno, pues yo pasé 10 años de mi vida en encontrar un tratamiento, o sea, en encontrar mi tratamiento, porque pasé por varias esfinteroplastias y pasé por casi todos los tratamientos que hay. ¿Cómo condicionó mi vida? Bueno, pues dejé el trabajo porque a la que se te escapa en una reunión, dos o en tres, y tú tienes que irte porque lo que se te escapa es la caca. Tú tienes que irte, lavarte y volver otra vez y a lo mejor afrontar algo que tú no estás preparado para hacerlo. Eh, la vida social, pues somos nosotros los mismos que nos aislamos. Y en cuanto a la vida familiar, yo en mi caso es de lo único que me arrepiento muchísimo de haber condicionado y haber perdido la infancia de mis hijos, porque yo no iba a una final de curso, yo no iba a un partido importante, no iba a nada que realmente me importara por el hecho de que no dijeran tu madre huele mal, ¿sabes? Y se pudieran reír de ellos. Y así pasé 10 años de mi vida. Tengo que decir que tuve suerte porque al cabo de esos 10 años y de un montón de tratamientos, pues bueno, en este caso la neuromodulación sacra fue la que me dio calidad de vida total. Tengo que decir que ahora pues tengo las dos incontinencias, incontinencia anal y urinaria, y que tengo una calidad de vida no del 100, sino que el 200%. Tengo 3 nietos y no me pierdo nada de la vida de ellos. Pero sí que pasamos un impacto psicológico, yo lo pasé, brutal, porque no nos engañemos, que la autoestima disminuye ante la incapacidad de controlar los escapes y esto te crea una tendencia al aislamiento, a la soledad, a la depresión. ¿Cuánta gente tiene depresión a raíz de una incontinencia? ¿Y cómo lo abordamos los pacientes? Bueno, pues pasa tiempo, años, lo he dicho, nos volvemos vulnerables, avergonzados. ¿Por qué? Porque lo ocultamos, no lo compartimos, llevamos esta carga emocional y psicológica que no nos deja avanzar, perdemos la confianza y dejamos de ser activos. ¿Pero por qué? Porque a lo mejor alguien te ha dicho que has tenido 3 hijos y que es normal, o que has tenido un cáncer y es un daño colateral y te has quedado así. O a lo mejor porque no tenemos conciencia de las opciones de tratamiento. Bueno, y eso demora el diagnóstico. Fijaros, hay un estudio, Rompiendo el Silencio, que se realizó en 5 países europeos donde se aborda el problema de la incontinencia a través de la perspectiva y la vivencia del paciente. Bueno, pues como podéis ver, 8 de cada 10 españoles cree que es fundamental más información sobre la incontinencia, sobre los tratamientos y también sobre los cuidados. Pero fijaros qué efecto o qué impacto tan negativo tiene sobre nuestras vidas. Más del 65% no habla de incontinencia ni con sus seres más allegados. ¿Por qué? Porque nos sentimos avergonzados. Bueno, pues delante de esto se tenía que hacer algo. ¿Qué hicimos? Bueno, pues junto a las asociaciones científicas que tienen que ver con nuestra patología, creamos el paciente experto, desde la matriz del paciente experto de la Universidad de Stanford. Hay en muchas patologías este paciente experto y con grandes resultados. Tengo que decir que se está empezando a llevar a cabo y estamos muy, pero que muy contentos. ¿Por qué? Porque el paciente tiene que ser un paciente activo, informado, formado, que entienda más de su patología. Eso hará que tengamos más adherencia a los tratamientos, más autogestión de la salud y podamos tomar decisiones compartidas. Y dejemos Mr. Google a un lado porque a veces no nos aporta nada positivo. ¿Cómo ayudamos desde la asociación? Tenemos un apoyo telefónico 24/7, siempre hay alguien al otro lado del teléfono, grupos de WhatsApp para pacientes, hacemos formación, reuniones en centros hospitalarios online y grupos de ayuda psicológica, que a veces nos hace mucha falta. ¿Y por qué os necesitamos tanto? Porque sois los más cercanos, nos da menos vergüenza y os tenemos más confianza para detectar, aconsejar y ayudar. Fijaros, yo siempre digo que cuando se fueron los curas, llegaron los médicos y le vas a contar toda tu vida y cómo no le vas a contar algo que es tan vergonzoso, porque
partamos de la base que la incontinencia, explicar tus vergüenzas es, bueno, yo creo que necesitas un ambiente y alguien que te dé esa confianza. Eso primero. Y después, muchas veces te explican algo un especialista y tú, como estás tan bloqueado, no entiendes nada. Y vuelves a casa, a tu zona de confort, que es tu médico o tu enfermera de atención primaria, y le preguntas por todo lo que te han dicho. Por eso yo creo que hay tanta necesidad de que nos entendáis. Y muchas veces nosotros no lo contamos, pero una sola pregunta puede cambiar la vida del paciente. Siempre ponemos este ejemplo de una pregunta, se te escapa. Y este cartel en vuestras consultas fuera, cuando la gente está esperándose porque viene por una gripe, ¿no? Y ve, tienes incontinencia, consulta a tu médico, se puede tratar, nosotros te ayudamos, pues, ¿sabes qué pensamos los pacientes? Oye, pues si lo digo a lo mejor me ayudan porque, ¿sabes? Incluso hay veces que nos dicen, fíjate, yo a esta persona le he tratado del sintrón o de cualquier otra cosa 20 años y nunca me había dicho que padecía incontinencia. Y fue ver el letrero y consultar. Y además decirme, no, pero si yo lo gestiono, cuando vengo a verte no desayuno. Yo creo que juntos podemos dar un paso más. Y también esta experiencia que tuvo la doctora Yolanda Rivas, ella creó un grupo de trabajo con una pregunta sistemática, padeces incontinencia, un tratamiento inicial y recomendaciones dietéticas. Es antigua, pero es la única que está publicada. Preguntaron a 17.000 personas, detectaron 829 casos. Estos 829, muchísimos se trataron solo en primaria. O sea que yo siempre digo que una actitud proactiva se traduce en una detección temprana. ¿Cómo nos podéis ayudar? Escuchando, hablando, informando, quitándonos esos miedos y esas incertidumbres, con empatía y generosidad que os sobra, y rompiendo todos los tabús que nosotros tenemos. Por ejemplo, cómo salir de casa, nadie nos lo cuenta. Todas estas cosas que necesitas para salir, como decía Marifé, ¿no? Un simple tapón anal o un pañal. ¿Cuál es tu estilo de vida y qué pañal necesitas? Porque todos estos están financiados, pero según el estilo de vida que tengas mientras te encuentras en el tratamiento durante muchos años, a veces te hace falta ese pañal, ¿no? O, ella lo ha dicho, el obturador anal. Es verdad que ahora he sacado el que está financiado. Yo puedo dar un paso más. Ya hay en muchas comunidades que lo tenemos financiado, ¿vale? Que está, o que existe el copago. Hoy se han comprometido a que así sean en todas las comunidades. Espero que sea verdad. Y luego hay otro que ha salido también, que es más para soling, cosas más leves. Bueno, cura, no, pero te da calidad de vida. Un tapón anal y un calzoncillo o un bañador, tú puedes ducharte en el trabajo, ir al gimnasio, ir con tus hijos a la playa. O sea, que yo creo que todas esas recomendaciones también desde atención primaria os necesitamos para que nos lo expliquéis. Esto tan bonito al final son bolitas de algodón para los gases, ¿no? Hay gente que nos dice, ostras, una bolita de algodón, ¿y dónde? ¿Y cómo me la pongo? ¿Y cómo es? Oye, pues prueba error, un poquito más grande, un poquito más pequeña, y si se me va para adentro, nada, hijo, tú luego la cagas y ya está, no pasa nada. Pero sí que para los gases y sí que no huele. O los diferentes geles, porque a veces cuando tú te has hecho la caca encima, ponerte un spray, pues parece que no, que tú mismo no te hueles, que eso es importante. No voy a hablar de las recomendaciones dietéticas que están en nuestra web porque ya han hablado, y lo importante que es el suelo pélvico. No se conoce el suelo pélvico, no se cuida. Yo siempre digo que una rehabilitación a tiempo a veces evita una cirugía, y que tenemos que informar a los pacientes de lo importante que es cuidar el suelo pélvico. Y la vida sexual. Me gusta poner esta diapositiva que un poco nos refleja. Mi vida sexual es como la Coca-Cola, antes era normal, después light, y cuando padeces incontinencia es cero. ¿Por qué? Porque se te escapa, porque te da vergüenza, porque por más que tú tengas confianza, suponiendo que tengas pareja,
es muy difícil. Y necesitas a alguien como vosotros, que te pregunte para tú poder sacar esto que te oprime aquí dentro, que muchas veces, como habéis dicho, acaba en una separación. Yo recomendaría dos libros, uno que se presentó el año pasado en la Asociación Española de Coloproctología, que fue las 100 preguntas más frecuentes sobre incontinencia fecal, y un libro de la doctora Marta de Diego, que es Porque mi hijo sufre con las cacas, que es muy entendedor. Además de esta app, que es Tony App, que, bueno, ahora como todo el mundo va con el móvil, también aquí hay muchísimos recursos para podernos ayudar. Y, como no, la Semana Mundial de la Continencia, ¿qué os voy a pedir? Bueno, pues que hagáis las fotos con los dedos, nuestras fotos ya de toda la vida, y las subáis en vuestras redes sociales con el hashtag Deja de Escapar 2024 y nos etiquetéis Incon Asia, para poder dar visibilidad a la incontinencia. Aquí están nuestras redes sociales, podéis dar nuestro teléfono a todos los pacientes, estamos para ayudar. Muchas gracias. Gracias, Ángeles, por explicarnos todo lo que hacéis desde la asociación y por darnos tu testimonio en primera persona, explicarnos cómo estuviste durante 10 años. Si os parece, pasamos al turno de preguntas y a mí me encantaría estar hablando un montón con vosotros de todas estas cosas. Nos quedan 15 minutos escasos, pero vamos a intentar, contestar. Empezamos contestando a las preguntas que nos hacen las personas que están desde sus domicilios. Esta pregunta yo creo que es para la unidad anorrectal, para Julio o Marifé. Nos preguntan por la gente joven que hace ejercicios de alta intensidad, deportes de impacto. ¿Es una patología que se ve en este tipo de personas y cómo se aborda en estos casos? Sí, me parece muy buena pregunta. Cuando yo empecé a poner neuroestimuladores de raíces sacras, que se supone que es una cosa ya compleja y que hay que ir al quirófano y todas esas cosas, me llamó mucho la atención que la publicidad de Medtronic, que era el que fabrica el neuroestimulador, ya sabéis que en los Estados Unidos son muy visibles y tal, salía un vídeo de una campeona olímpica de maratón que llevaba puesto un neuroestimulador. Entonces, sí, está demostrado que mujeres, sobre todo que practican deporte, sobre todo de larga distancia, que supone un impacto repetido, ese impacto, pues como se ha dicho antes, tiene su repercusión. No es que lo veamos con mucha frecuencia, igual hay pocos olímpicos en Cantabria, porque aquí si corres te mojas. Pero el otro día vino una paciente mía que es amiga mía y que hace carrera de fondo precisamente con este problema. ¿Hay alguna diferencia en cómo abordarle? Pues la diferencia fundamental es que yo lo que intento es no decirle que no lo haga, porque eso sería lo primero, ¿no? Bueno, pues deje usted de correr, ya, pero es que mi vida es eso y es algo importante. Entonces, pues yo la recomendación es la forma de abordar no varía de la general. Sí que insisto mucho, pero claro, eso cualquiera que haga maratón ya lo sabe, que tiene que hacer una amortiguación lo máxima posible y pasos son las zapatillas y pasos por donde corres, pero eso un maratonino ya lo sabe y aún así aparece esta patología. No tengo un abordaje diferente y como digo, se puede llegar incluso a poner un neuroestimulador de raíces sacras. Es el efecto permanente del golpeteo, 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 con el elongamiento pudendo, que es en lo que acaba al final, nos lleva a esto. Y ya digo, no hay una aproximación distinta y sí que es frecuente. Julio, Actualmente, en muy poco, ay, perdona, Marifé. no, le digo que actualmente estamos haciendo un tratamiento a una persona que corre y que tiene este problema y estamos con el tibial posterior y bueno, va a la octava sesión, con lo cual son 12, le quedan 4, pero compatibiliza cada vez que corre el tapón anal.
y dice que, bueno, la ha mejorado. No está perfecta, pero dice que sí que ha notado un cambio entre los dos tratamientos. Yo quería preguntarte, Julio, que nos expliques en poco tiempo en qué consiste el método de la neuromodulación sacra, que la mayoría de los que están escuchando supongo que no saben, así como Mira, muy... te lo voy a explicar como se lo cuento a los pacientes. La gente tiene la idea de que cuando le ponen un estimulador de raíces sacras, lo que estás haciendo es estimular la contracción del esfínter como si fuera un esfínter anal artificial. No es así. Las raíces sacras tienen dos funciones fundamentales. Una es la inervación esfinteriana, que es lo que menos me importa, y otra cosa es que todo el mecanismo de movimiento colónico depende de los estímulos que aparecen de las raíces sacras. A nivel de la unión retrosigmoidea hay algo que se llama un gatekeeper que es fisiológico y actúa como si fuera una barrera con unas contracciones. Se ha visto que la estimulación de las raíces sacras produce efectos a nivel del córtex cerebral, a nivel de la médula y a nivel local. Y lo que fundamentalmente varía es actuar sobre ese gatekeeper y sobre la motilidad del colon. O sea, no tengamos la idea de que estoy poniendo un esfínter anal artificial. Los esfínteres anales artificiales que se pusieron se quitaron todos. Todos porque todos se infectaron, a diferencia de los urinarios. Entonces, de hecho, cuando ponemos la neuroestimulación, lo que generalmente los pacientes dicen es que les mejora enseguida la orina y luego viene el otro. ¿Qué es un neuroestimulador? Yo puedo estimular la raíz sacra directamente en su origen. Eso es la neuromodulación de raíz. Y entonces lo que hago es meter un electrodo a través de un pincho en quirófano a través de S3, S4. Es una técnica que hacemos con escopia y yo a través de la escopia localizo S3 o S4, generalmente S3. A través de eso inserto un electrodo tetrapolar y eso lo conecto a un generador temporal y luego, si va bien, a un generador definitivo que es muy caro y que se coloca debajo de la piel. Los efectos son estupendos. Lo que pasa es que nosotros estamos teniendo casi los mismos efectos con tibial posterior, porque el tibial posterior estás haciendo lo mismo, pero estimulándolo retrógradamente. No es tan caro, pero exige mucha dedicación. Yo a la pobre Marifé la tengo todo el día haciendo, todos los días hacemos tibial posterior. Entonces, ese es el resumen más o menos yo puedo estimular directamente la raíz o puedo aprovechar que hay unas fibras que van hacia el nervio tibial posterior y estimularla retrógradamente. Y el efecto que hace, sobre todo, sobre el marcapasos colon. Gracias. Doy fe de la estimulación del nervio tibial posterior. Yo estuve ahí varios días y también me llamó mucho la atención. Es una patología que ya ha quedado claro que nos da vergüenza comentarla, nos da mucho pudor, nos aislamos socialmente. Sin embargo, cuando yo roté con vosotros y cuando estuve allí con Marifé y con Noemí, que es la otra compañera que está con Marifé, las pacientes que venían a hacer la neuroestimulación del tibial venían contentas, venían con buen ánimo y yo pensé que el estar yo ahí les iba a cortar o no iban a querer y sin embargo estaban contentas contándome su historia, venían de dos en dos y me dio la impresión de que no solo mejoraban funcionalmente, sino también psicológicamente. Esas 12 semanas de sesiones, de poder contar a los rotantes, entre ellas contarse sus experiencias, que ayudaba mucho desde el punto de vista psicológico. ¿Cuál es tu percepción, Marife, después de tantos años haciendo este Yo tratamiento? creo que hay una cosa que es vital. Yo creo que es dar normalidad a las cosas. Y luego, cuando das normalidad y hablas normal de los problemas, ellas se sienten protegidas y se sienten en un ambiente tranquilo. Y luego, como nosotros hacemos este tratamiento de dos en dos, hablan el mismo idioma, el mismo. Y se cuentan y se dice que muchas de ellas, en cuanto abren la puerta y vuelven a su vida, se acabó hasta la semana siguiente, que vuelven a juntarse las dos y vuelven a hablar y cuando ¿qué tal esta semana? Pues yo no llegué, yo llegué, yo no sé qué, yo no sé. Hablan el mismo idioma. Nosotras también hacemos un ambiente que creo que es importantísimo, tranquilo, relajado,
de horizontalidad, no verticalidad. O sea, nosotros somos profesionales, pero no hay más. Nosotros sabemos lo que hacemos, pero vienen a, como les digo yo siempre, venís a vuestra casa, pero con una profesional dentro o dos. Eso es diferente. Entonces, yo creo que es importantísimo el hablar el mismo idioma y sentirse que hay gente que nunca había hablado este tema nada más que con su compañera cuando le ha tocado el tibial. Entonces, yo creo que es muy importante para ellas verse que no son bichos raros, eso desde luego, porque lo ha dicho Julio, en una cafetería se hable de que se me escapa el pis, pero nunca se dice es que me hago caca. Eso nunca se habla. Y comentas, Marifé, comentas ellas. ¿No hay varones con incontinencia o es Sí, que los hombres lo preguntan menos? no, no, sí, sí hay. En nuestra consulta hay y haciendo los tratamientos también. Lo que pasa que hay muchísimos menos. Y nosotros juntamos hombres y mujeres, ¿eh? Y esa suelen hablar bastante menos, ellos. En general, ¿eh? Suelen hablar, pero sí juntamos unos con otros, ¿eh? Ellos no suelen hablar mucho del tema. Tenemos otra pregunta de un compañero que está en su domicilio. Nos pregunta sobre la estimulación transdérmica, Mm, si puede ser utilizada en domicilio por los propios pacientes sí. o precisa una supervisión de personal sanitario. No, normalmente nosotros la estimulación percutánea la hacemos para la incontinencia fecal y en nuestro hospital también hay un suelo pélvico urinario, entonces también lo hacen allí. Nosotras después que acabábamos llamábamos por teléfono al cabo de unos meses, hablábamos y si necesitaban hacer una segunda sesión de otras 12 sesiones, una segunda tratamiento, venían y lo hacían. Pero ellos sí que están dando la opción de una vez que acaben el tratamiento de la percutánea, hacer la transdérmica en su casa, comprando el aparato ellos, etcétera, etcétera. Y creo que cuando yo fui a hablar con los de urología, porque nosotros no tenemos experiencia, creo que va bastante bien, les va bastante bien y mantienen esa fuerza en la musculatura, haciéndole el transdérmico. Y no, es un aparato muy sencillo a nivel de casa, se pone en un programa determinado y unas, y una frecuencia determinada. Se hace 2 veces a la semana y les va bastante bien. No Vale, necesita mucho más. gracias, Marifé. Ángels, has comentado algo sobre el tema, pero nos siguen preguntando, ¿están financiados los obturadores anales? Has comentado que después de esta semana igual están financiados ya en todas las comunidades. Vale. Los obturadores anales, los que estaban financiados, que son los que han sacado el Peristin de Coloplast, los sacaron del mercado en el mes de octubre porque no cumplían la normativa europea, pero no solo en España, sino en toda Europa. Entonces, desde entonces que se está luchando en el Ministerio para poder tener un reemplazo. ¿Vale? Hace 2 meses ya se empezó a financiar en León. Ahora puedo decir que hay como 6 comunidades que está el copago y hoy que en nuestro congreso ha estado César Hernández, que es el director de la cartera de servicios y farmacia del Ministerio, en la mesa inaugural, él ha dicho que, bueno, que creemos, ¿no?, que ya se puede avanzar un paso más y que esté financiado en casi toda España, o en toda España, pero es un compromiso así como, ¿sabes? Se tiene que ver. Igual que la irrigación transanal, que está financiada según en qué comunidades y según en qué no. También se ha hablado de esto y creo, bueno, pues que se va a hacer pues una regulación en este sentido. Pero todavía estamos ahí luchando. Nos preguntan también que, claro, después de contar todo lo que se hace en las unidades, nos preguntan también si todas las comunidades tienen este tipo de unidades para para el tratamiento de la incontinencia. Julio, A ver, que me conozco. Porque es que pone aquí, hay unidades como La Rioja. A ver, voy a ser muy cauto. Los pacientes de incontinencia de La Rioja los veía yo. nos preguntan, ¿lo hay en La Rioja?
Pues eso. Los pacientes de La Rioja los veía yo, pero como vivimos en la España de las comunidades, yo no los puedo ver. Entonces yo he ido a poner neuroestimuladores al Hospital de San Pedro y los he puesto. Y sé, y no voy a dar nombres, pero sé que los responsables de colorectal de San Pedro están intentando montar una unidad de suelo pélvico. Y no, vamos a decir que no todo están siendo facilidades, ¿vale? Entonces realmente se están derivando, a mí no me los pueden derivar ya por cosas relacionadas con las autonomías. De hecho, alguna vez me he ido yo a San Pedro a recambiar neuroestimuladores, porque eran pacientes míos que yo había puesto y tal. Y ahora, como no me los pueden derivar a Cantabria, lo están derivando por ahí. Pero están intentando montar la unidad, pero bueno, pues se están encontrando muchas trabas porque no es fácil. Porque no es fácil, porque tú de repente estás diciendo que quieres poner unos tratamientos que son muy caros y como os decía antes, digo, pero ¿y esto? ¿Y esto para quién? Pues hombre, para evitarle a alguien que lleve un pañal. Digo, hombre, pues ya, pero tampoco es tan importante, ¿no? Claro, si no lo has sufrido o no lo ves, pues es muy difícil mentalizar a la gente de que de repente de la nada te sale un tratamiento que vale, un neuroestimulador sacro vale 13 o 14 mil euros. Entonces, lo fácil es que no. Fácil es que no, porque es un gasto que, bueno, como de esto no se muere nadie, enlaza con lo que os decía antes. Hay cada vez más, no había ninguna, o sea, prácticamente había contadas con los dedos de la mano, y lo que sí que os puedo decir es que a nivel de especialistas hay hay un deseo de formación en suelo pélvico absolutamente brutal, cosa que no había. Entonces, en este sentido, los primeros que empezamos, pues yo os digo, llevo 25 años, nos tuvimos que formar fuera y hemos sido un poco autodidactas, pero hoy en día hay muchísima demanda de formación en suelo pélvico. Igual desde todos los ámbitos tenemos que seguir insistiendo en esta patología, en la creación de unidades. Tengo un montón de preguntas aquí. Mi siguiente pregunta es para el técnico. Veo que son las 7:30. No sé si me quedan unos minutos o tengo que despedirme ya. Decirme si puedo seguir cuánto tiempo para administrarme. Pues si os parece, aunque teníamos las 7:30, vamos a seguir. Tenemos también un compañero que también ha sido paciente secundario a un cáncer anal, que no hace ninguna pregunta, pero sí que nos felicita a todos todas esas personas que se han encontrado y le han ayudado en el control de la incontinencia. Yo quería, bueno, le voy a preguntar a Elena, que la tenemos ahí olvidada, y bueno, también es una pregunta para todos. Hemos hecho mucho hincapié en que los pacientes no nos lo cuentan, sino preguntamos abiertamente. A mí me ha llamado la atención en la prevalencia, sobre todo, porque todos pensamos incontinencia paciente mayor. La prevalencia de un cupo de 1.700 y en el grupo de edad entre 45 y 65 años sería de 187 pacientes. Yo no tengo 187 pacientes diagnosticados de incontinencia anal. Me está preocupando esta cifra. Cuando estuve en la unidad sí que vi que muchísimas pacientes pertenecían a este grupo de edad. Sin embargo, nosotros no nos consultan. Tú, Elena, ¿qué percepción tienes de este grupo de edad? Sí, ¿les tenemos diagnosticados o no llega a un Yo mínimo creo porcentaje? es que también la prevalencia varía mucho del contexto, de si consideras ensuciamiento o no, en fin. Pero sí que es cierto que yo en algún artículo que he revisado, entre los 45 y los 65 no he encontrado una prevalencia tan grande. Era en torno como al 0,5, 1, 1,5, ¿vale? Y yo no tengo la percepción de que tengamos tantos. De todas formas, yo sigo insistiendo en el mismo mensaje. Y es preguntemos, 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 preguntemos. Esa es la puerta de entrada a los menores de 65 y a los mayores. Está claro. Yo creo que es una buena idea el instaurar un cartel de incontinencia fuera de la consulta o dentro. Sí que puede ser una solución para que los pacientes nos pregunten. Y además,
Es verdad que nos da la sensación de que ponemos carteles y que muchas veces ni los ven, pero no es cierto, ¿eh? Luego te das cuenta que mientras están esperando en la consulta o con las pantallas que tenemos ahora de cita y que te ponen otra serie de informaciones, se podía poner ahí. Y lo que decía Ángeles, personas que normalmente a lo mejor no te dicen nada, ¿vale? En ese momento se atreven, entre que ven que pueden preguntar y ayudados si tú das pie a ello, pues podemos conseguir una mayor detección, que es lo que queremos, para luego poderlos tratar mejor. Yo quería preguntarte, Julio, a veces nos asusta todo lo relacionado con la colostomía. ¿Todos estos tratamientos que hacéis en la unidad han disminuido el número de colostomías que se hacen secundarias a la incontinencia anal? Esa es una pregunta. Y la otra, ¿los pacientes con colostomía, Marifé, tienen también una vida? Porque veis muchos pacientes. Mira, Quería... la primera pregunta es no, porque se hacen muy pocas colostomías por incontinencia. El síndrome de resección anterior, que es una cosa brutal, en la que se ha comentado, oiga, pero ¿y usted qué me cuenta? ¿No? Yo le he tratado el cáncer, pues ya está, pues usted tiene el ano en su sitio, pues ¿qué más quiere? Bueno, pues ¿qué más quiere? Pues quiere una vida normal, ¿no? Eh, yo di una charla de recepción anterior y me invitaron a hablar de esto en países, en Noruega, y la gente no entendía nada. O sea, no entendía el síndrome de recepción anterior porque ahí me decían, vamos a ver, la gente que tiene eso lo que me pide es un estoma. Y entonces, ¿de qué me está usted hablando? Pues digo, pues yo le estoy hablando de la cultura mediterránea. Y en la cultura mediterránea el estoma es el fin del mundo. Aunque un estoma, como os contará ahora Marifé y todos sabéis, es mucho más fácil de llevar que un estoma entre las piernas. O sea, un estoma entre las piernas es lo más incómodo que puede haber. Pero en nuestra cultura, cuando a un paciente le vas a operar de un cáncer de recto, la primera pregunta es, oiga, ¿usted me va a poner una bolsa o no me va a poner una bolsa? Y si le dices que no le vas a poner una bolsa, esto en nuestra cultura es interpretado como un éxito, cuando puede ser un infierno en vida. Entonces, a la pregunta que me haces, ¿hacemos menos colostomía? No. ¿Por qué? Porque no hacíamos ninguna. Y de hecho hay veces que somos nosotros los que intentamos convencer al paciente y nos cuesta una barbaridad. Yo creo que estomas por incontinencia, Marifé, yo no sé si he hecho Tenemos dos. dos, no llega a tres, yo creo. Entonces, en cuanto a cómo es la vida de un ostomizado, pues mejor que Marifé no lo puede contar nadie, pero Ya. en muchos casos infinitamente mejor que la de un síndrome de resección anterior con defecación fragmentada, que no sale del baño en todo el día. O sea, infinitamente mejor. Pues está dicho todo. Te quiero decir, tiene toda la razón. Una buena colostomía es dar vida a esa gente. Es dar vida, es volver a vivir la vida que tenías, es volver a disfrutar de todo, a trabajar, a salir, a hacer una vida como la que hacías antes con un problema de recepción. Es un problema muy gordo, muy invalidante y, y vamos. Y luego tienes que tener en cuenta otra cosa, que una buena colostomía, todo el mundo quiere hacerla bien, ¿eh? Pero bueno, si está bien la colostomía y luego hay un grupo de gente que te puede echar una mano, es ya es un salvaconducto para que todo salga bien. Porque es verdad que teniendo una gente que son especialistas en estomas, te pueden hacer la vida mucho más fácil que la gente que le hacen un estoma y no tiene a nadie de referencia. Pero bueno, nosotros tenemos la gran suerte de ser dos y estar para ellos, en disposición de ellos, trabajamos para ellos y nuestra consulta es un poco atípica porque es muy de tú a tú, ¿sabes? Entonces, sí, la palabra es un buen estoma te da calidad que no te da la otra. Sí que me sorprendió lo bien que se adaptaban los pacientes. Estuve una mañana cambiando y viendo, porque es la forma de ver lo que es, y me sorprendió lo bien que se adaptaban los pacientes, incluso pacientes mayores, o al cambio de los estomas, los anillos, las medidas. Yo creo que hay una cosa muy importante, en todo esto. Si tú te dedicas tiempo a explicar bien lo que tienen,
cómo es lo que van a llevar, tranquilamente, sin prisas, sin agobios. Todo lo demás es fácil, porque te van aceptando todo con tranquilidad y les da seguridad y les da todo. No se puede hacer nada de esto atropellado. Es una cosa muy importante como para dar su tiempo y explicar muy bien de inicio todo, de inicio. Y luego vas a ir viendo que todo ha rodado. Y la consulta, bueno, yo puedo hablar solo de la mía. La mía es que nuestra consulta está abierta. Entonces, no hay problemas nunca de que no de que llamen y no les podamos coger. La organizamos la enfermería. Entonces, no hay ningún problema de nada. Tenemos teléfonos de contacto directo, pero yo creo que es básico el explicar a la gente con tranquilidad lo que es un estoma, cómo se lava, cómo se limpia, qué dispositivos y a la familia, involucrar. Ujú. Es fundamental que haya coordinación entre los dos niveles asistenciales, que conozcamos lo que se hace desde las unidades y que tengamos un contacto, porque muchas veces nos surgen dudas de los estomas, de las irritaciones. A veces los pacientes te consultan por síntomas que tú crees que es un problema y realmente es algo que es normal. Entonces, el tener un feedback entre hospital y primaria es fundamental. Yo animo al resto de personal que está escuchándonos de atención primaria, pues que intenten conocer en su hospital si tienen una de estas unidades, que yo creo que cada vez existen más y hay más profesionales implicados en ello. Yo Nosotras quería fuimos, que hay una cosa, si puede ser a nivel que lo hagan otras comunidades, nosotras lo mejor que pudimos hacer es, desde el hospital, ir a los centros de salud y dar claro. una charla a los centros de salud. No solamente para saber un poco o sea, explicar un poco lo que es un estoma, sino Mm. dar visibilidad y cara a nosotras mismas respecto a los de primaria que no nos conocían. Entonces, saber que existimos, saber que hay dos estomaterapeutas o personal de suelo pélvico en el que pueden tener una referencia en un momento determinado y un teléfono de contacto, pero nosotras fuimos a los centros de salud y nos pusieron cara. Claro, es fundamental. Mm. Ángeles, desde la asociación tenéis apoyo psicológico, nos has hablado del paciente experto, hay grupos de pacientes, ¿cómo funciona? ¿Qué es Pues lo sí, que tenéis en ese sentido? tenemos apoyo psicológico, es verdad que en muchas comunidades, no en todas, pero en muchas comunidades tenemos apoyo psicológico, hace mucha falta. La verdad es que cuando padeces incontinencia es muy duro, te afecta mucho. Marife lo ha dicho muy bien, no se explica a la familia, no sabes con quién hablarlo. También tenemos estos grupos de WhatsApp que pueden hablar entre ellos, hacemos reuniones que es muy enriquecedor porque se abren, explican, sabes que compartes lo mismo y eso, quieras que no, esas reuniones de pacientes ahora se traducen en el paciente experto. El paciente experto se ha hecho junto a los profesionales, se va a llevar a cabo en los diferentes hospitales o centros donde lo requieran, ¿vale? Y sí que es verdad que, a diferencia de otros pacientes expertos, aquí seréis los médicos que haya, sea un digestólogo, un coloproctólogo, un urólogo, un médico de atención primaria, sobre todo importantísimo, la enfermera también. Y una vez se haya decidido qué pacientes, porque también tienen que tener unas actitudes, pasen ese curso, que son 7 sesiones, como el de la Universidad de Stanford, luego se decide si estos pacientes tienen estas actitudes y es la Asociación Española de Coloproctología quien hará el título de paciente experto. Y eso quiere decir que en ese hospital, en esa unidad, habrá un paciente experto para formar, ayudar y aconsejar a otros pacientes. Y así se va creando. Yo creo que es muy importante. Tenemos aquí nos acaba de salir una felicitación desde Atención Primaria en Cantabria. Os lo leo textualmente.
los pacientes y cuidadores que vienen de la unidad en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla con estoma da gusto. Cómo se les ha explicado el manejo cuando van a domicilio. Esto nos ayuda mucho en atención primaria. Nada, Yo muchas creo que nos ha gracias. quedado claro lo que has Y, comentado. y eso es que tenemos que seguir así. Nos preguntan también si esta unidad trabaja con rehabilitación. La unidad nuestra, Sí, yo os dije antes que el tratamiento, no se concibe un tratamiento que no sea multidisciplinar. Eso es, sí. Y nosotros en esa unidad que nos reunimos, primero nos reuníamos cada 15, no, primero cada mes, luego cada 2 semanas y ahora ya casi nos vamos a reunir todas las semanas. Estamos, yo que soy cirujano colorectal, pero está especialistas de ginecología, de urología, de rehabilitación, de fisioterapia, unidad del dolor. unidad del dolor, y nuestra ambición es incorporar un psiquiatra y un experto en sexología. Con eso estaría completo. Y si Bueno, no, sería un lujo. sí, lo estamos buscando. Hace falta primero que te lo concedan y luego que alguien... Porque el problema de estas unidades es que hay mucha gente que se resiste a incorporarse porque ve como una limitación de su actividad profesional. El cirujano colorectal, sobre todo, yo dijo la unidad de colon de Valdecilla, somos 7. El cirujano colorectal joven lo que quiere es el robot para operar cáncer. No quiere incorporarse a una consulta en la que el 95% de los pacientes no necesitan cirugía y entonces es difícil encontrar recambios. Yo lo ando buscando desde hace tiempo, porque al cirujano le gusta operar y como os he dicho antes, en esta patología la cirugía es secundaria. Entonces, en ese sentido es difícil. Pero lo mismo que me pasa a mí pasa en ginecología, pasa en urología, pasa en todas las especialidades. Entonces, encontrar gente comprometida con esto, pues no es fácil. Nosotros tenemos la suerte de que sí, pero por eso es otra dificultad importante a la hora de crear estas unidades, que si no son multidisciplinares, no lo están haciendo bien, porque es imposible saber de todo esto. Ujú. Y luego yo os quería comentar algo más a efectos prácticos sobre los cambios en el abordaje de las medidas higiénico-dietéticas. El instaurar fibra cuando los pacientes tienen diarrea, eso a veces es difícil de entender y de explicar a los pacientes. Cuando les dices, mire, es que tiene que tomar más fibra y se lo explicas, les cuesta mucho, pero realmente es eficaz. Elena, ¿qué te parece a ti? Sí, sí, sí que es eficaz. La cuestión aquí es como todo, detenerte un poco, unos minutos y contarle pues lo que os estaba yo contando antes, ¿no? Esta fibra lo que va a hacer en su caso es absorberle agua, hacer que sus deposiciones sean más duras y, si se asocia a diarrea, claro, y va a mejorar. Entonces, también ahí depende un poco, yo creo que si tú se lo explicas bien, el paciente tiene confianza en ti, pues va a probar, evidentemente. Sí, sí que además tiene evidencia, creo que os la he puesto en la diapositiva. Bueno, pues yo creo que vamos a ir finalizando. Simplemente os voy a dejar medio minuto cada uno. Tenéis un montón de profesionales de la atención primaria escuchándoos ahora mismo. Em, ¿Qué les pediríais a los médicos, enfermeras, profesionales de la atención primaria que nos está escuchando desde vuestro ámbito? Julio, por favor, empieza tú. Yo es que se lo pedí hace mucho tiempo ya y me Bueno, hicieron... vuélvelo a pedir. No, 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 Es el ahora momento. no, ya no quiero que me manden tantos. No, 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 yo creo que el mensaje fundamental es el que hablábamos antes, ¿no? Esta es una patología que si no se pregunta no aparece. También hay que saber cómo preguntarlo porque muchas veces es la disculpa. O sea, a mí me vienen pacientes que tienen 1000 cosas de patología que, oye, se le ha escapado, no se le habrá escapado una vez un poco la deposición, pues a suelo pélvico, no, tampoco es eso, ¿no? Entonces, el mensaje fundamental es que podemos ayudar. Eh, Insisto, hace muchos años, yo cuando era residente, una vez pasé la consulta de un adjunto y vino una paciente con incontinencia que yo no sabía ni lo que era. Y como yo era R5, pues le pedí una colonoscopia y digo, bueno, cuando llegue la colonoscopia ya estará el adjunto, porque como no sé lo que hay que hacer.
Y si tú desde primaria mandas un paciente y se te devuelve diciendo que no hay nada que hacer, pues no mandas más, porque es así. Entonces, el mensaje fundamental es, y sin tener grandes complicaciones, sin tener unos servicios de unos aparatajes tremendamente montados, con alteraciones, con modificaciones del hábito dietético y enseñándoles la contracción del esfínter anal y unas recomendaciones, la gente mejora una barbaridad, mejora una barbaridad. Yo creo que ese tratamiento debe hacerse en primaria. No, porque como digo siempre, yo a vosotros respeto, no por respetaros más, porque yo solo sé de lo mío. Y lo mío, pues joder, estaría bueno que no supiera de lo mío. Pero tú ves a un paciente con incontinencia y luego ves un cardiópata y luego ves una fractura de tobillo. Entonces, y alguna vez cuando he dado cursos de estos aquí en el colegio me decían, ¿y usted cree que tenemos que tener un rectoscopio en consulta? Digo, hombre, sí, y no sé, y todo, ¿no? No, no, la labor yo creo que no es esa. El mensaje mío es, podemos ayudar a un montón de gente y sí que hay veces que la gente, y yo creo que la idea de los carteles es fundamental porque mucha gente no va a salir de ellos. Entonces, vuestra labor está en identificarlos, que no es fácil, y mi mensaje es que sí que los podemos ayudar, y los podemos ayudar sin grandes gastos, ni grandes cirugías, ni grandes aparatos. Marifé, Yo creo que lo más importante es darnos a conocer. Quiere decir que vosotros podéis desde primaria detectar, pero saber derivar es muy importante también. Saber que existe algo que te puede ayudar tanto a ti como médico de primaria como al paciente sobre todo, creo que es lo más importante. El cartel en la consulta vuestra creo que es primordial, que la gente vea que, pues se hablan de incontinencia, pues es que ya no soy tan raro que yo lo estoy padeciendo. Pero luego sí que creo que es importante que vosotros, los médicos de primaria, las enfermeras de primaria, sepan derivar porque hay algo más. A la consulta de Julio y que estaba yo también con él, vino una chica de primaria después de insistir muchísimo porque su médico le dijo, es que no hay nada, es que no hay nada. Y dice, y es que alguien me habló, no sé qué, de la consulta. Pues yo creo que es importante saber derivar. Gracias. Ángeles, ¿qué les dirías tú a todos esos profesionales de atención primaria? Que los necesitamos, que nos pidan los carteles a nuestro correo info@asiasupport.org. Es importante la visualización de esos carteles, que vosotros tenéis mucho trabajo, que nosotros somos el complemento al sistema sanitario, que los pacientes necesitamos hablar, que los envíen a la asociación, que tenemos un teléfono 620 88 63 63 para ellos, para vosotros y para los pacientes. Siempre estamos ahí. Elena, ¿qué les dirías a nuestros compañeros? Pues mira, yo creo que como Julio, que me ha encantado esa frase, la incontinencia fecal como Teruel existe, ¿vale? Pregunta por ella. Yo creo que ese es mi mensaje. Nosotros además tenemos una oportunidad magnífica, ¿vale? Porque los pacientes confían en nosotros y como comentaba Julio, podemos incluso preguntar cosas delicadas, ya no solamente de esto, sino de otros temas, dentro de una historia global, igual que tú le preguntas pues si síntomas de insuficiencia cardíaca, pues en ese global que hacemos también puedes preguntar un poco, pues eso, si se le escapa el pis, si no se le escapará la caca, mucho o poco, y entrar por ahí, ¿vale? Pero que mi mensaje, mi último, ya te digo, mi final sería pregúntalo. Bueno, yo creo que ha quedado bastante claro con esta webinar todo lo que podemos hacer en atención primaria, todo lo que hacen en las unidades anorrectales, el apoyo de las asociaciones de pacientes. Quiero daros las gracias a los cuatro. Sé que ha sido difícil el participar hoy en la webinar por varios problemas, agendas, en fin, desde el minuto 1 me dijisteis todos que sí ibais a participar, os lo agradezco. Gracias, Ángeles, por llevar tantos años haciendo la Semana de la Incontinencia y contar con las sociedades de atención primaria. Desde luego que todos juntos sumamos y gracias a todos los asistentes. Esperamos que esta webinar os haya servido para el abordaje de la consulta en el día a día de la incontinencia anal. Gracias.